Bueno, el Yuri instrucciones de uso. La charla un poco viene de cuando estábamos charlando con todo el equipo docente y entre todos. Me acuerdo que Juli había hecho un comentario de una charla que les pueda servir para presentarse al Yuri por ahí con un poco más de confianza, si bien están preparados, los proyectos en general están bastante bien. Es importante un poco entender la instancia y sobre todo, como dijo Marco hace un rato, aprovecharla. Ujú. Eh, el título de la charla, yo es una charla que había hecho y ahora la modifiqué bastante para este nivel. Lo había hecho para el jury de PA. Ustedes saben que en el recorrido digamos, de la currícula de esta carrera de arquitectura tienen dos instancias en donde se suceden estos juries, que es esta instancia de diseño 3, arquitectura 3, y después en PA, que es la última materia de diseño con la cual se reciben. El único cambio que hay, o hay dos cambios, digamos, que son importantes, es que ustedes acá sí tienen una especie de apoyo o cierto andamiaje técnico, o deberían tenerlo, o bueno, se plantea como tal con la materia MP, en donde ustedes tienen cierto apoyo en cuestiones técnicas del edificio, ya sea estructuras, construcciones, algunas cuestiones relacionadas con las instalaciones, en términos por ahí no tan precisos, pero sí a modo esquemático o de ideas en general, que me parece que está muy bien. Eso en PA no existe, porque en teoría ya lo aprendieron, pero bueno, vendría bien también. Nosotros generalmente en la cátedra llevamos algunos asesores como para que puedan ayudar en ese aspecto. Y después la otra diferencia, que no es menor y es importante, es que en este jury de diseño 3, arquitectura 3, ustedes tienen un profesor de la cátedra, ¿no? Que es parte del jurado, además de que está el DMP, etcétera. Creo que hay veedores, bueno, lo demás. En PA no, en PA como habían algunas peleas en relación a las cátedras, diferentes modos de ver la arquitectura y demás cuestiones que ahora por ahí voy a ahondar un poquito para que no se asusten tampoco. eh, los juris, digamos, no son vinculantes, quiere decir que los tres jurados que a uno lo evalúan en diseño 5, en arquitectura 5, en PA, son de otras tres cátedras. En el caso de ustedes, digamos, hay dos cátedras de arquitectura y después está la de ustedes, con lo cual, bueno, digamos, hay cierta, no protección, pero sí por ahí puede explicar algo el profesor en relación al programa, en relación a determinadas decisiones y demás. Así que bueno, esas son las diferencias. El porqué del título, le puse instrucciones de uso, que parece un manual de autoayuda, porque lo saqué de un libro que me gustó mucho de George Perec, que recomiendo, no ahora porque tienen que hacer la entrega, pero que se llama eh, creo que La vida, instrucciones de uso, que es como una cosa, todo el mundo se pensó que era de autoayuda, pero no. Trata de un edificio en París, es libros creo que de los años 70 o por ahí. El edificio se vuelve protagonista y en realidad vos vas leyendo a través de los espacios que tiene el edificio, un edificio muy parecido, digamos, al que está haciendo ahora Diseño 2, digamos, un conjunto de viviendas por ahí que hicieron el año pasado, en donde empiezan a hablar de determinado el cuarto A, qué pasa en el cuarto A, quién se muda, quién no se muda, y me parecía como muy divertido, muy entretenido el libro en relación a la arquitectura. Y de alguna manera, esta cuestión de instrucciones de uso, que se refiere un poco a la vida que va sucediendo en los espacios, eh, se da también digamos, en esa. ¿Para qué estoy admitiendo a alguien más? Sí. Bueno, se da un poco en este edificio de arquitectura, con esa explicación de la vida a través de los espacios, y en este caso la idea es, o apuntamos un poco a que les sirva a ustedes eh, les sirva a ustedes para el jury. Bueno, ahí me dice que me estoy quedando sin tiempo ya, así que vuelvo a repetir que es recurrente el Zoom, con lo cual cuando se corte, volvemos a empezar. No sé si quieren que cortemos, lo cortamos ahora y volvemos a entrar todos o no. No, seguimos hasta que dure. Bueno, vamos pasando. Bueno, esperen que avanzo. Bueno, lo fui armando en función de determinados títulos que los van a ver arriba a la derecha. Este es a modo introductorio. Busqué una imagen de uno de los primeros juris que me tocó ser jurado, en donde este es un alumno al que está a la derecha de otra cátedra, a la izquierda hay unos jurados, algunos alumnos observando. Es una situación muy particular en donde ustedes se van a exponer o van a sentirse expuestos mejor
presentando un proyecto ante un jurado que no conoce nada del proceso proyectual que tuvieron, qué es lo que se habló, qué es lo que se habló en la cátedra. A veces se descubren el programa ahí los profesores, si bien lo tienen antes, pero me parece que sí es una situación en donde ustedes plantean la presentación de un proyecto y qué es lo que hicieron, ¿no? Cuánto aprendieron un poco. ¿Por qué está en Arquitectura 3? En Arquitectura 3 está porque de alguna manera hay una etapa, según el plan de estudios, que sería como formativa, en donde ustedes empiezan a adquirir conocimientos arquitectónicos, y después hay otra etapa que es casi más de especialización y mayor desarrollo que viene después. Y entonces en esta instancia, donde terminaría esa primera instancia, el primer escenario por ahí formativo, se da este jury. Les voy a leer acá un texto que me pareció interesante, que dice: la enseñanza del diseño arquitectónico es donde deben confluir y aplicarse los conocimientos dados por las materias auxiliares, o sea, especificidades, me refiero a estructuras, instalaciones, construcciones, IAC, todo, digamos, que llegan al objetivo único, el proyecto, el cual permitirá la materialización de la obra. Esto es información directa de lo que la facultad entiende eh, cómo debería funcionar el jury. Entonces, un poco aparecen estas imágenes donde aparece esta exposición y donde aparece esta situación de jury, en donde ustedes, digamos, explican un proyecto brevemente, con una síntesis específica y, digamos, y debería ser interesante, atractiva y a la vez que logre desarrollar todos los temas que trataron, lo cual se hace bastante difícil, ¿no? En relación a eso aparece el tema de los jurados en esta parte de introducción, que quiero hablar al respecto, que tiene que ver con jurados que son de distintas cátedras. Personalmente yo creo que el jury es un momento que es fundamental, que está buenísimo y donde van a aprender muchísimo porque de alguna manera se plasma eh, esta situación de la Universidad de Buenos Aires, que para mí es súper enriquecedora, y también dentro de las cátedras, dentro de los grupos, hay como una especie de mamushka en relación a eso, que tiene que ver con diferentes miradas de enseñar arquitectura, diferentes miradas de entender los proyectos, de plantear programas. La elección misma del programa es una decisión que tiene la cátedra. ¿Cómo se plantean ustedes ante a esas problemáticas que tienen que resolver? Y entonces me parece que presentarse en un jury donde van a ver por ahí que otras cátedras están haciendo, no sé, una escuela técnica, otro está haciendo una sala de bomberos, otros hacen un pedazo de ciudad, nada. Hay como mucha disonancia en relación a la elección de las temáticas, los abordajes y las problemáticas. Y me parece que eso está buenísimo, es donde más aprenden. O sea que les recomiendo también quedarse a escuchar a otros alumnos, tanto de su cátedra de ustedes como obviamente de otras cátedras, y sobre todo escuchar qué tiene que decir el jurado en relación a los proyectos de ustedes. Probablemente se van a acordar bastante de eso mucho tiempo, por eso el rol de jurado es bastante importante, pero me parece que puede servir. De alguna manera, ustedes me parece que aprenden muchísimo, no solamente, digamos, con esta cuestión que estamos acostumbrados de una nota que recibimos y en función a eso entendemos que me saqué un 10, 9, 8, me fue muy bien porque hice las cosas bien, 7, 6. Bueno, hay como me parece a mí un errado entendimiento de cómo funcionó esa cursada. Me parece que es más interesante cuando hay cierta explicación o devolución al respecto. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que aprovechar esta instancia de jurado. Yo acá lo que puse, que es un texto, nada, una frase de Federico Soriano, que sale en el Diccionario de Metápolis de Arquitectura, que dice: el jurado elige entre seleccionar el mejor proyecto que resuelve como él lo haría o el mejor proyecto que descubre y resuelve el problema. Adelantándome un poco a ciertas situaciones que son, por ahí uno se siente incómodo. A veces sí sucede que los jurados empiezan a corregir los proyectos en función a lo que ellos les gusta y no a lo que ustedes hicieron en función de la problemática que tenían. Otros jurados no, logran tener cierta distancia o perspectiva en función a lo que les interesa como arquitectura y lo que plantea, en este caso, ustedes como alumnos en este simulacro de encargo arquitectónico, con lo cual, bueno, hay que tomar con pinzas, pero me parece interesante también como para practicar después cuando se reciban, tratar de entender diferentes opiniones acerca de lo que uno hace en función a diferentes miradas que tiene. Bueno, en el mejor de los casos, el jurado va a tener cierta distancia en cuanto
al mejor proyecto que resuelve, digamos, las problemáticas que tienen que resolver y no quizás como él lo haría, que a veces sucede, con lo cual no se pongan nerviosos si eso sucede, es una charla, en definitiva no pasa nada. Pero bueno, quería hacer esa aclaración porque era un tema. En relación a eso, aparece esta imagen que es un proyecto que me tocó corregir a mí, no me acuerdo de qué cátedra, y la verdad que me costó muchísimo, porque esta era la planta, la única planta que había, y era un proyecto que era como una ampliación. El programa no estaba definido, era algo social, pero ellos tenían que proponer el programa, los alumnos, y después las formas estas circulares que hacían, que hacían los alumnos, que todos lo tenían en la cátedra, no era particular del alumno, salían de cinturones gauchos que habían en la zona. Bueno, nada, una cosa que me costaba mucho a mí ganar como lógica, ¿no? Ahí está entrando Clara Pérez, la admito. Bueno, con lo cual, digamos, se van a encontrar con una especie de popurrí de diferentes proyectos, diferentes abordajes, y me parece que eso es enriquecedor. Me parece que eso está bueno en la Universidad de Buenos Aires y hay que aprovecharlo. Y bueno, empezar a tener opiniones al respecto, ¿no? En relación a lo que hace la cátedra en donde está uno, la cátedra otras cátedras, y me parece que eso está buenísimo. Eh, bueno, acá arranco con uno de los primeros temas. Generalmente creo que lo dividí en cinco y tienen que ver, esperen que estoy aceptando a otro, a ver, admitir, ahí está. Bien. Tiene que ver con la estrategia, la idea, el concepto. La verdad que nosotros con profesores también discutimos bastante cómo mencionar este primer punto. Los cinco puntos estos que le voy a nombrar, creo que son cinco, por ahí son seis o cuatro, no me acuerdo, tienen que ver con la información que nos da la Universidad de Buenos Aires de cómo hay que evaluar el Shurian. O sea, a nosotros nos llega un papel que dice que pongamos notas en relación a determinados temas que son los temas con los cuales yo estructuré la charla. Con lo cual, cada uno de estos puntos, 01, 02, 03, 04, es una nota que nosotros deberíamos poner. Y una vez que se termina toda la exposición, nosotros hacemos un promedio, o nos sugieren que hagamos un promedio al respecto, con lo cual supongamos que la idea, el concepto, la estrategia es un 10 porque está buenísima, nos encantó, lo contaron bárbaro, etcétera, pero después, no sé, hay ciertas cuestiones técnicas, nos parecieron que no tanto. Ahí empieza a aparecer una lógica, digamos, de promedio en función a los diferentes alcances que deberían tener ustedes en el jury. Con lo cual, yo creo que si ustedes estructuran la charla en función de estos temas y de paso se organizan un poquito escribiéndolo y haciendo cierto resumen, me parece que les va a venir bien como para estructurar la charla también. Entonces, en primera instancia aparece una cuestión que tiene que ver con la idea, el concepto, la estrategia. Acá puse otro texto que dice: la táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer, la estrategia en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Por ahí es un poco confuso, por suerte lo dejamos grabado y después lo releen, pero tiene que ver con determinadas posiciones que toman ustedes en función a lo que están haciendo. O sea, ustedes están planteando con el mismo programa dentro de la cátedra, están planteando un proyecto y los proyectos generalmente son todos diferentes, ¿no? Hay un proyecto que es todo en una planta, hay proyectos que suben altura, hay proyectos que son orgánicos, hay proyectos que son un prisma puro, que son contenedores, hay barras, hay mixtos, hay de todo un poco. Y en relación a eso, es importante, digamos, no que uno está bien y otro está mal. Es interesante entender de qué manera ustedes sustentan esas decisiones en relación a esa idea. ¿Por qué esa idea? ¿Por qué la idea, por ejemplo, no sé, el otro día estaba corrigiendo a Eugenia, no sé si está ahora, pero bueno, lo verán en el video, que tiene un proyecto curvo, que es de alguna manera orgánico, y digamos, en un momento charlamos de eso, por qué se toma esa decisión, o después lo contrastamos con el de Mechi, que es una especie de prisma, digamos, bastante regular, que se toma de la esquina y es diferente, pero los dos tienen... Ahí estoy admitiendo a todos de nuevo. Admitir, 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 bien, bien, bien. Julieta, no me acuerdo cuántos éramos antes, pero bueno, igual me va a avisar acá.
Eh, para que sigo, ahí sigo. No sé en qué parte me quedé, si me hacen acordar, pues se me cortó en un momento. Estaba, Estábamos corrigiendo los proyectos mío y de Mechi. ¿eh? Estábamos corrigiendo los proyectos orgánico mío y el de Ah, Mechi. Eugenio, sos vos, sí, perfecto. Bueno, Sí, un poco es eso, sí, sí. Hago un poco de tiempo mientras van entrando, pero sí, tratar de entender qué es lo que hicieron también, porque a veces los proyectos es como que uno va rebotando con ciertas decisiones, va cambiando cosas y en un momento va avanzando y por ahí pierde un poco el rumbo de lo que hizo y a veces está muy bien, a veces no tanto, pero lo que sí recomiendo, que un poco me parece interesante, es también racionalizar quizás algunas decisiones que se hicieron intuitivamente o que terminaron de esa manera. Me parece que hay que buscarle y entender por qué el proyecto funciona de esa manera y por qué tomaron esas decisiones. Eso es importante. eh, no solo para el jury, sino también para la profesión, pero bueno, por eso siempre ese, ese paralelismo entre lo que es este jury y después lo que sería, eh, nada, a ejercer como arquitectos. Ahí estoy, Milagros, se anotó. Bueno, sigo. Eh, en esta primera idea, concepto o estrategia que ustedes tienen, que es por qué hicieron ese proyecto, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé, en el proyecto de Eugenia toma un edificio, yo estoy interpretando, Eugenia, si digo algo que no es, comentanos, pero voy a tomarme esa libertad. Digamos, dale. me parece que hay cierta búsqueda orgánica del proyecto, que era un proyecto que no viene al caso, digamos, que lo conozcan, pero bueno, eh, lo uso un poco como ejemplo, que, digamos, se forma con curvas, tiene como mucho perímetro, es orgánico, de alguna manera se relaciona con este entorno en esta manzana que no está consolidada, ¿no? Con la línea oficial definida. Entonces me parece que el proyecto de alguna manera interactúa con esa situación, haciendo un proyecto, digamos, que no tiene una regularidad clásica, por así decir, y bueno, esa organicidad le sirve un poco para relacionarse con todo ese entorno que es bastante amplio, porque la verdad que la pisada, si bien es importante, hay bastante espacio libre con el cual tienen que lidiar tanto el interior de manzana, si es o no es público y demás cuestiones que cada uno toma esa decisión, sino también con el entorno, con la cercanía a ese borde que tiene la ciudad. Entonces me parece que la elección de que es en una sola planta, la elección de cómo coloca el programa, hay como un acceso que hacia un lado tiene el funcionamiento de la biblioteca, y hacia el otro lado tiene como una cuestión más social que tiene que ver con el auditorio, el bar, talleres, bueno, no me acuerdo bien, pero algo así era. Y bueno, en esas decisiones que aparecen en el proyecto y que uno lee rápidamente, me parece que está la idea o ese concepto o la estrategia que toman ustedes y que tienen que cada uno revisar. Mañana por ahí vamos a entrar un poco en eso si tienen alguna duda, pero me parece que si cada uno ve el proyecto que tiene que entender cuáles son esa idea, concepto o estrategia que se tomó. En algún momento también se le llamaba partido. Bueno, hay como mucha discusión, por eso traté de meter semánticamente tres conceptos como para que no sea, diga solamente la idea, pero bueno, un poco trata de eso. Me gusta a mí el concepto de estrategia porque es un poco como ustedes resuelven determinado encargo que les damos nosotros en la facultad y que tiene que ver con una ubicación o un sitio en particular, en este caso Luján y en este caso una manzana bastante particular y a la vez un programa que tiene especificidades que tienen que resolver. En función a esto aparece una estrategia y bueno, esa estrategia que toman, cada uno toma una estrategia diferente, algunas son más parecidas que otras, pero me parece que es interesante tratar de entender cómo funciona en relación a esa problemática que tienen que resolver. Yo acá lo que puse es como un dibujo, una imagen, digamos, donde existe esa primera etapa donde hay como un análisis y por ahí se analiza, se plantea el sitio, se ve, es de otro año, pero viene al caso y me parece que tiene que ver bastante cuando cuentan la estrategia en basarse en este análisis que ustedes hicieron sobre el sitio y sobre el programa. Me refiero, por ejemplo, a entender que una biblioteca funciona de determinada manera, eh, cómo funciona hoy una biblioteca, cómo funciona hoy la ciudad, cómo podría funcionar, cómo se plantean ustedes ante un espacio público. Entonces, todo ese análisis que ustedes, yo sé que hicieron, porque iba recorriendo y veía las maquetas también, y veía que se hablaban, me parece que es interesante cuando apuntalan estos conceptos, esta estrategia,
en relación a ese análisis que hicieron. Por eso pongo como herramienta proyectual, digamos, las decisiones proyectuales que ustedes toman con la propuesta tienen que tener un correlato directo con el análisis que hicieron, digamos. Uno analizó determinadas cuestiones relacionadas con el sitio y planteó determinado proyecto que responde a esas particularidades del sitio. No porque uno se vuelva una especie de doctor que resuelve síntomas, no, sino cómo se plantean frente a esa situación, que no es un problema, son cuestiones a resolver, no son problemáticas, son cuestiones a resolver. El espacio público, una manzana que no está consolidada, si la ciudad se encuentra, no sé, ya planteada de determinada manera o entienden que se puede modificar, si hay una lógica de museos como diferentes programas que tienen correlato con esto. Uy, ahí entra Marco también. Ahí está. Y bueno, por eso pongo esta lógica de, en ese primer punto, idea, concepto, estrategia, la lógica del análisis, ¿no? Tomar ese análisis que hicieron como para poder contar también ese planteo o estrategia que tuvieron, en función a todo esto que analizaron, porque si no parece que es como un ejercicio que no sirve, y en realidad se habló bastante en las mesas, por lo que yo vi, del sitio, del programa, y en función a eso, ustedes tomaron determinadas decisiones. En relación a eso, traigo algunos ejemplos que son como casi de catálogo, pero que tienen que ver no solamente con estrategias o ideas, sino también en cómo se representan esas ideas. Por ahí, uno de los más paradigmáticos, esto es el Banco de Londres, ¿no? Ahora Banco de, no me acuerdo ya cuál quedó, Marco, para que está entrando Sofía. Bueno, en Hoy donde dice hipotecario, me el parece. hipotecario. Bueno, de alguna manera, este dibujito muy simpático de Clorindo, que a mí me parece fascinante, habla del espacio. ¿Ven ustedes mi cursor? Sí, ¿no? Estoy moviendo ahí, tic, 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 ¿no? ¿O sí? Sí, sí, se ve. Bueno, el espacio público, digamos, en este lugar, el entorno, y de alguna manera ven el programa, y de alguna manera este corte demuestra de qué manera lo público, lo privado, y digamos lo que uno no accede, digamos, está definido en ese proyecto, ¿no? Inclusive él cuando lo cuenta habla de que una parte del programa está traccionado, que es el que está arriba, donde accede el público, trabaja la flexión, el otro trabaja la compresión, nada, hay como toda una idea bastante ligada no solamente a lo estructural técnico, sino también a cómo organiza funcionalmente, nada, esta situación particular de un usuario entrando al banco. Me parece que es interesante el dibujo, digamos, tiene como una síntesis que me parece que está bueno. Lo mismo que por ahí uno cuando ve la ópera de Sydney y ve como estos techos y demás cuestiones, aparece como un corte y después aparece esta lógica técnica que es la que resuelve ese corte, que en este caso pasa por otro lado del de Clorindo, ¿no? Tiene más que ver con unas cuestiones técnicas y de funcionamiento de estas salas y demás cuestiones. Voy a tratar de pasar rápido un poco con los proyectos, ¿no? Pero aparece este proyecto de OMA que es interesante, la casa en Burdeos, que era una casa que lo habían contratado para hacer y en el momento del desarrollo, el usuario, digamos, el que había hecho el encargo, tiene un accidente y queda, digamos, en silla de ruedas, con una movilidad reducida, entonces en un momento va a desechar el proyecto y Coljas le propone hacer una casa en donde haya un espacio como una especie de ascensor que complete cada uno de los niveles, pero dejando de ser un ascensor particular, sino como un espacio en particular. Esta persona además leía un montón, con lo cual de alguna manera rodea toda esa especie de espacio que atraviesa los niveles, que es casi un ambiente, con todos estos libros. Entonces aparece ahí una idea, más allá después de que la casa cómo se define y demás cuestiones, aparece una problemática que tiene que ver con un usuario con determinados limitantes, una casa obviamente que tiene que resolver todos los temas de una casa, y de alguna manera la idea o la estrategia se basa un poco en resolver esta situación particular, ¿no? También aparecen algunos ejemplos, por ejemplo, en estos proyectos, en donde quizás acá arriba a la izquierda se puede ver cómo la distribución programática, con lo que es más público, menos público, se va definiendo con ciertos colores. Acá a la derecha parecería un recorrido circulatorio que de alguna manera define de qué manera se estructura el edificio sin materializar, digamos, el resto del programa, porque pasa un poco por ahí esa estrategia. Lo mismo acá con estos colores que tienen que ver, pero de alguna manera siempre hablan de una síntesis en función al programa y que no tiene que ver con la totalidad del proyecto, sino con alguna estrategia en particular. Este proyecto de la embajada
de Holanda en Berlín, de OMA también, por ejemplo, tiene una situación muy particular que tiene que ver con todo un recorrido que va modificándose y van recorriendo, que en realidad es esta maqueta que define en color naranja este recorrido y lo demás queda en modo transparente. Entonces aparece esa idea de alguna manera tendenciosa en esa representación. Me parece que estas ideas, conceptos, estrategias, a veces es muy fácil contarlas no solamente con los planos que ustedes ya tienen que hacer, que son las plantas, los cortes, las vistas, las perspectivas y demás cuestiones sobre la lámina, este resumen que tienen que hacer, sino tal vez con alguna imagen, algún esquema que les ayude. Por eso traté de poner un poco muchas variantes en función a esto. Acá, por ejemplo, Big, digamos que de alguna manera trabaja con estos esquemas y lo hace de manera muy sintética y muy clara. Habla de un proyecto que, bueno, con estas exposiciones, pero a la vez tapaba el edificio antiguo, entonces decide bajar una parte, levantar otra, después baja, sube, entonces con eso tenés las visuales y al tener las visuales también podés ver. Nada, aparece como una idea en relación a una resolución del sitio y el proyecto de alguna manera responde luego a esas decisiones iniciales. Y esquemáticamente queda muy clara con esta sucesión de operaciones, digamos, donde aparece quizás en esta parte de una manera muy esquemática el programa, en definitiva el programa, luego una operación que termina estando el proyecto. Lógicamente después aparece una imagen final que es esta, pero que quizás si uno arranca con esta imagen tratando de entender la estrategia o la idea, por ahí tenés como cierto conflicto porque parecería de alguna manera con cierta arbitrariedad. Y en este caso, por ejemplo, cuando se ve esta pieza, digamos, de arquitectura existente a través de estos dos volúmenes, me parece que queda claro esta lógica de revalorizar esa arquitectura existente. Y me parece que ustedes tienen algo de eso también en Luján, que aparecen esas especies de aguja, bueno, y demás cuestiones. Bueno, este no necesita mucha explicación más si cursaron el año pasado en la cátedra, en relación a una idea que era meter muchas viviendas de posguerra, unidad de Marsella, de Corbusier, y aparece como ese dibujito muy claro, que tiene una síntesis terrible, porque la verdad que uno puede ver todos los planos y por ahí si ve esto primero, rápidamente entiende el proyecto, ¿no? Que es esta circulación de doble crujía y los proyectos que se van encastrando las unidades de vivienda. Me parece que eso es súper claro y súper interesante. Estos son proyectos de alumnos también, en donde también aparecen como algunas imágenes que son muy sintéticas en función a la utilización de materiales, cuestiones técnicas que por ahí no vienen tanto al caso, pero las traigo como ejemplo. Esta es una de las que a mí me atrae bastante, sobre todo porque, digamos, Sumtor, digamos, un tipo bastante sensible y no sé si lo conocen este proyecto, pero es un proyecto muy lindo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo y se ve tan lindo como en las fotos o más. Y aparece la imagen final del proyecto con estas termas, digamos, con estas piedras, digamos, este revestimiento de hormigón, esa luz que entra rasante. Arriba a la derecha tienen la planta, ¿no? Que era como esta idea que tenía, ¿no? De armar como un lugar entre todos estos volúmenes que tenían diferentes programas, como si fuesen unas piedras y una cuestión muy pétrea. Y aparece este dibujito que me encanta, muy sintético, en donde aparece el agua y todas estas piezas negras, digamos, que representan eso. Después de ese dibujo viene esto, o quizás también puede ser, y sucede, uno hace el dibujo después, ¿no? Porque le trata de buscar esa síntesis a la idea del proyecto o lo que quiera expresar en función a esto. Nada, proyectos, por ejemplo, esta idea, ¿no? De completar la mitad de la casa, no sé si los conocen estos proyectos, pero que son viviendas sociales. En Chile, elemental, ¿no? Hacer la mitad de la vivienda y después se reconstruye la otra mitad, como se puede ver acá. Entonces aparecen por ahí algunas imágenes que hacen fácil reconocer como esa idea o esa estrategia. En este caso, lo mismo, esta idea, ¿no? De planta profunda con patios y por ahí algunas representaciones que tienen relación a eso. Algunos proyectos que vi, que por eso lo traje hoy, porque me parece que tienen bastante parecido, que hay como losas profundas, pero después empiezan a moverse o a vincularse los diferentes niveles. Si no me acuerdo, era Melody, la alumna que corregí hace un par de clases, que tenía alguna cosa parecida, que tenía que ver con esta lógica de la sección, ¿no? La sección que se va convirtiendo un nivel en otro sin que te des cuenta y sin tener que subir por una escalera, un ascensor, etcétera, o ciertas perforaciones que tiene la planta. Por ahí acá aparecen proyectos que son un poco el germen de todas esas ideas que después por ahí se desarrollaron más, inclusive
previamente por el estudio OMA donde ellos trabajaban y después, bueno, lo desarrollaron con bastante intención, pero bueno, aparece esta síntesis axonométrica muy, muy limpia, en donde de golpe se ve esta estructura que es como muy racional, estas losas que se apilan, pero que van teniendo ciertas anomalías, y rápidamente aparece esa idea o esa estrategia en función al programa. Me parece que esa es una primera etapa que es clave, que es esa estrategia y de alguna manera cómo resuelven ustedes cuestiones relacionadas al sitio, al programa y sus especificidades y a determinada cuestión arquitectónica que ustedes plantean. Entonces esos tres ejes son un poco los que empiezan a llevar adelante esa idea que ustedes tienen o planteo que hacen ante el jury de lo que hicieron. Me parece que es importante, las dos primeras son clave porque es cómo respondes al sitio, lógicamente, a ese contexto, y cómo respondes al programa, a la especificidad. Pero después hay una parte arquitectónica, porque si no sería simplemente una especie de organigrama, lo que ustedes resuelven en una decisión muy básica, algún planteo más que tienen en relación a lo que hacen. El segundo tema es aspecto urbano y contextual, que de hecho es uno de los puntos que nosotros tenemos que poner nota, ¿no? Nosotros ponemos nota a cómo responde al sitio el proyecto. Entonces por ahí es bárbaro cómo responde al sitio, pero la idea no es buena y está mal representada. Nada, es esta cuestión de que son diferentes cuestiones que ustedes tienen que de alguna manera, cuando lo narran, hablar de cada uno de estos puntos como para que el jurado vaya tildando, ¿no? Es un poco ese Excel que hay que ir llenando, pero me parece que sí. Además es importante que lo hagan por una cuestión de lógica y que eh, probablemente no, es fundamental que sí tengan una postura en relación a eso. Ahí puse un texto que me pareció interesante, que dice: el hombre es una criatura singular, tiene una serie de dones que lo hacen único entre los animales, de manera que, a diferencia de ellos, él no es una figura en el paisaje, sino que él es el formador del paisaje. En esto, en esto me pareció interesante porque, digamos, parece algo como muy obvio, cierta obviedad tiene la frase, pero es cierto que nosotros estamos acostumbrados a diseñar, a habitar en ciudades, salvo que uno se remonte por ahí a una arquitectura de casas heroicas, como la Casa de la Cascada, determinados proyectos que están en el medio del paisaje y que, de hecho, uno resuelve también, pero generalmente tenemos que lidiar, digamos, con ciertas situaciones contextuales que tienen que ver con la ciudad. En este caso, ustedes están en la ciudad de Luján, que tiene determinadas particularidades que ya las estudiaron, ya las hablaron, ya las tienen recontra procesadas, y también están dentro de la ciudad de Buenos Aires, la Argentina. Entonces ahí aparecen un montón de decisiones que tienen que ver con el uso de materiales, cómo ustedes se sitúan en el terreno, me refiero a la manzana esta en particular, cómo se sitúan en esa posición que tiene relativa en la ciudad de Luján, cómo se sitúan en Buenos Aires, cómo se sitúan como arquitectos, digamos, y arquitectas que están en la Argentina. Me parece que es importante que ese aspecto sea mencionado. Y generalmente el orden en el que yo puse esto, si bien puede modificarse, esto sería como por default cuando uno abre un programa que viene de determinada manera, después uno lo acomoda. Generalmente estos son los dibujos que hacen. Recién estaba viendo algunas imágenes de entregas de años anteriores que a ustedes se las enviaron, creo, ayer. Bueno, y generalmente aparece como esa primera imagen que es muy representativa y de alguna manera denota la idea o la estrategia que tienen, de qué se trata el proyecto, y después aparece inmediatamente una implantación, que es lógico, ¿no? Para ver cómo ese proyecto lidia con esa situación que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que cuando lo van contando, obviamente no van a hablar solamente de lo que se ve en la planta, sino que puede haber una referencia a Luján, puede haber una referencia en relación a cómo se plantea ese edificio en ese lugar, con el programa en particular. En relación a que además están en Buenos Aires, esta foto a mí me encanta, que es una foto satelital, ¿no? Donde aparece muy claro, digamos, el funcionamiento de el AMBA, ¿no? Con esta foto nocturna donde aparecen las luces prendidas y uno inmediatamente entiende qué es el centro, qué no es el centro, dónde está Campo de Mayo, que aparece todo negro, que aparece el río todo negro arriba. Me parece que está bueno entender también esa lógica de ustedes diseñando en ese lugar. O sea, lo ideal sería que esa biblioteca esté anclada en relación al discurso, obviamente en relación al proyecto también, pero en relación al discurso, a lo que es la ciudad de Luján, la ciudad de Buenos Aires, la Argentina. Lógicamente me parece que eso está bueno, aporta, me parece que pone en discusión determinados temas y cuestiones, y me parece que hace bien. En relación a eso, de vuelta, siempre traigo algunos ejemplos, ¿no? Como bastante clásicos. Esperen que está entrando otra persona, ahí está. Que tiene que ver, por ejemplo, la casa Corbusier me parece como clave. ¿Por qué? Le Corbusier es un tipo, digamos, de los 5 puntos, que ya lo estudiaron en Jack y demás cuestiones, ventana corrida, estructura independiente, etcétera, etcétera.
Generalmente los proyectos de Le Corbusier son objetuales, son proyectos que están sueltos en el paisaje, más parecido quizás a la Ville Savoye. Sin embargo, acá el encargo tiene que ver con un contexto que tiene que ver en la Argentina, en la ciudad de La Plata, en particular lidiar con medianeras, lidiar con una plaza que está enfrente. Bueno, no sé si hicieron el recorrido que hicimos todos en la Facu, pero fíjense cómo pese a eso, pese a esa situación particular que él tiene que resolver en relación al sitio, se mantienen los puntos de Le Corbusier. Aparece la estructura independiente al punto de que esa columna está separada de la medianera, aparece esa terraza jardín recuperando el espacio que ocupa, aparece la ventana corrida, aparece la planta libre, bueno, aparece el recorrido. Me parece que aparecen todos los temas de Le Corbusier, pero de alguna manera están plasmados en una arquitectura que está entre medianeras. A mí me parece interesante eso porque de alguna manera él opera de una manera muy particular y específica, manteniendo esas ideas arquitectónicas que tiene. Digamos que, por ejemplo, el vecino no maneja otras y el otro vecino maneja otras, pero en este caso aparecen planteadas. O el conjunto este de Pedregullo, que me parece genial, de Reidy, en donde hay como un desnivel, entonces, digamos, esa planta libre que toma el movimiento moderno está en un nivel intermedio, en donde después bajás y subís para ir a las viviendas, y que me parece interesante porque es como una modificación de la lógica clásica de viviendas, digamos, de esa época del movimiento moderno. Inclusive toma como estos puentes que van atravesando ese desnivel, y me parece que en ese sentido es interesante. Inclusive la curva que va tomando tiene que ver con una arquitectura que tiene relación con Brasil y, digamos, toda esa lógica de una cultura diferente en relación a esa arquitectura moderna que por ahí se plantea en otros edificios, que puede ser como un edificio de Marsella. Entonces me parece que se mantienen determinados conceptos e ideas, pero tienen una lógica con el lugar en donde están operando. Y me parece que eso es un acierto y hace que sean obras que son súper interesantes. Vamos al punto 3, que tiene que ver con el programa. A nosotros nos piden que evaluemos cómo el alumno resuelve el programa. O sea, todos estos puntitos que íbamos hablando. Voy haciendo un raconto. Tenemos primero una cuestión que tiene que ver con la idea, después hay otra que tiene que ver con el sitio, y después hay otra que tiene que ver con el programa. Y con la especificidad del programa, en este caso la biblioteca, y además de la biblioteca, obviamente los programas que están dentro de la biblioteca. No es lo mismo, digamos, el auditorio, porque tiene luces diferentes a un baño o a una sala de lectura silenciosa, donde tendría que, digamos, manejar de una manera diferente quizás cuestiones acústicas en relación a otra sala que está en otro sector, pero me parece que en ese sentido hay que entender esa especificidad. Es una casa de Valiero, yo cursé en Valiero 1, la verdad que tuve la suerte de tener unas charlas de este arquitecto que era muy interesante, y habla de una casa que hizo asociado con Katzstein, y él dice en un libro que tengo de Valiero, que dice: Ernesto Katzstein insistió con la torrecita, insistió porque daba bien en la chata casa principal, es la antítesis de lo que yo hago a partir de una obra abstracta para agregarle elementos adentro. No me importa que los volúmenes salgan para un lado o para el otro, eso después se resuelve plásticamente, pero si un baño tiene que salir, sale, no me preocupa en lo más mínimo. No digo que es la manera lógica de diseñar, sino la manera que Valiero tenía de diseñar. Era un tipo muy funcionalista, un tipo que el proyecto iba tomando la forma que le iba pidiendo el programa, y después, que él era muy bueno en eso, plásticamente, empezaba a modificar un poco todo eso y hacía arquitectura con eso de una manera fantástica. Bueno, Katzstein acá le plantea una cuestión de torrecita que tiene que ver con una cosa chata, cómo luchamos con eso, que es lo contrario de lo que él hace, pero de alguna manera aparece cierta operatividad en relación al programa con diferentes aproximaciones. Una a lo Valiero, digamos, cómo lo hubiese hecho Valiero, cómo lo hubiese hecho Katzstein. En este caso, como están asociados, termina con un proyecto de una casa que es súper interesante. Y me parece que es interesante entender esa lógica. Por eso yo ahí busqué en Google, directamente en Google, ahora que está de moda, decir que hay que googlear las cosas, lo que sería la arquitecturización del programa. Hay momentos en donde los proyectos de ustedes van a resolver lo que es la arquitectura, en definitiva, de lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo, vienen corrigiendo, y que lo vi, que me parece que es súper interesante. Pero después hay determinadas cuestiones que tienen que ver. Yo, por ejemplo, acá puse auditorio Google Imágenes y bajé estos dos a propósito. ¿Y qué aparece? Aparece en realidad una especificidad de resolución de un programa particular, en donde ustedes, si bien
tienen diferentes planteos, qué sé yo, me acuerdo que el de Eugenia era un poco curvo porque tenía que ver con esa forma curva, el de Mechi no, porque era recto, digamos, hay otros acá que tienen forma como de trapecio, bueno, diferentes programas, diferentes maneras de resolver, hay cuestiones que tienen que estar resueltas porque el programa en sí hay cosas que uno no va a inventar, digamos, que tiene que ver con la lógica que tiene que haber un foyer, que tiene que haber, digamos, una trampa de luz para que no entre la luz, que tiene que haber eventualmente si es zoom o no, o es una decisión si es inclinado o no es inclinado, si es plano, si la persona entra por atrás la que va a charlar o no entra por atrás, una cuestión técnica y acústica que tienen que resolver, unas luces mayores que tienen que resolver porque la dimensión es mayor, que todos entran en determinado momento, en el mismo momento entra un montón de gente a ese lugar, con lo cual los foyer tienen que ser importantes, pero me parece que tiene que ver con una especificidad del programa en donde ustedes ahí tienen que estudiar arquitectura, ver ejemplos y tratar de entender cómo funciona eso. Ahí no es donde van a plantear cierta lógica arquitectónica que tiene que ver con una idea particular o una estrategia o cierta dinámica que va llevándolos el proyecto, sino que en ese lugar eso tiene que funcionar bien. Entonces, por eso aparece como esta búsqueda casi básica, digamos, de catálogo de lo que sería un funcionamiento. En ese sentido, yendo a un extremo, por ahí cuando les toque en otros años, no sé, la resolución de una cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con la medicina, hay cuestiones que tienen que ver con una circulación de asepsia, una circulación sucia, lugares a donde tenés que entrar en ese lugar que tiene otro color, otras que tienen otro color. ¿Por qué? Porque funciona de esa manera. Entonces, ese entendimiento de cómo funciona el programa es clave cuando van contando la idea, porque uno cuando sale de la temática de la idea y pasa a sitio y pasa a programa, siempre va refiriéndose a la idea. ¿Por qué? Porque armé de determinada manera el proyecto, porque la biblioteca necesita, no sé, cierta situación de silencio o que me interesaba o de atmósfera particular que me interesaba. O yo sé que cuando entra la gente necesito que entre un montón de gente y no quiero que se choque con lo que entran para, o necesito controlar determinada luz porque si no le hace mal a los libros, o quiero que sea tamizada la luz, pero tiene que ver con cuestiones técnicas del programa, o sea, decisiones que tienen que ver con el programa. Paso al cuarto punto, que tiene que ver con el lenguaje arquitectónico. Acá es un poco como para tomar muchos temas en particular que tiene que ver con el aspecto constructivo. Quizás el lenguaje arquitectónico con lo que más se liga es con lo que están haciendo en MP, pero le puse a propósito lenguaje arquitectónico porque tiene que ver eh, con la imagen que tiene el proyecto en función de ese lenguaje arquitectónico y de la técnica constructiva que ustedes están trayendo. A lo que me refiero es que no es que uno tiene un proyecto de material de cartón o de píxeles hechos en 3D y después se fija si le pone hormigón, le pone chapa o le pone una... Me parece que eso, si está ligado a la lógica del proyecto, me refiero, por ejemplo, a usar un material que me sirva a mí a tomar grandes luces si necesito grandes luces, o si hay un cerramiento particular que tiene que controlar la luz, que sea el material necesario. Estoy usando el ejemplo de Eugenia, pobre, pero bueno, el tema de la madera en los parasoles y si esos parasoles son los que sostienen el vidrio, nada, cuestiones técnicas que por ahí tienen una lógica o no y que a la vez van a ser lenguaje arquitectónico. Por ahí no es tan fácil de entender, pero sí tiene que ver con los aspectos constructivos y de alguna manera cómo ese aspecto constructivo sí o sí va a dar un lenguaje arquitectónico del edificio. Puede suceder que uno le ponga, digamos, después todo un envolvente y se oculte toda esa situación, pero en ese corte, en ese planteo de lenguaje, aparece esa lógica. Acá el texto que tomé era: no somos artistas resolviendo nuestros propios problemas, somos expertos cuyo trabajo consiste en resolver los problemas de otros. Bueno, tiene que ver con esa lógica, ¿no? Esa lógica de cuestiones técnicas que empieza a pedir el programa en sí, el sitio y la arquitectura que uno está planteando. Para eso traigo ejemplos que por ahí son extremos nuevamente, pero son muy claros, ¿no? Uno cuando ve como por ejemplo el puente este de Brooklyn, que me parece que es súper interesante y súper lindo, tiene una forma, y el otro día estábamos hablando con un amigo y decíamos qué buena la forma de los puentes, y en realidad la forma del puente tiene una lógica con cómo se hizo, esto es como una imagen de cómo se iba construyendo, cómo funciona, digamos, dónde están los apoyos, la luz que tiene que cruzar, la forma esa que tiene que ver, digamos, con el esfuerzo que está haciendo el material. Y en ese sentido me parece que es interesante, porque de alguna manera
hay como un correlato súper directo. No tienen que ser sus edificios así, lógicamente, pero sí dar cuenta en el corte, estos cortes que me preguntaban el otro día, cómo se dibujan, cómo lo defino. Me parece que si van siguiendo una línea en función a eso, ayuda muchísimo y uno no se pierde tanto. Por ejemplo, acá traigo un ejemplo arquitectónico que tiene que ver con el mismo edificio, dos fachadas diferentes, una fachada que tiene parasoles y una fachada, por ejemplo, que tiene unas ventanas corridas. Ahora, si ustedes ven el corte que pongo a la izquierda, tiene que ver con la resolución. Fíjense que está la losa, acá el parasol va de piso a techo, cuando es ventana corrida acá hay un parapeto, digamos un antepecho que se resuelve de determinada manera, diferente a esta, pero de alguna manera, para poder tener esta imagen que quizás a veces uno lo aborda desde este lugar, ¿no? Como esta imagen, me gustaría una imagen, no sé, con rajas horizontales, o me gustaría una imagen toda homogénea. Bueno, para que eso suceda, este corte tiene que funcionar perfecto, porque de alguna manera es la manera en que uno demuestra en el jurado y después cuando oficia como arquitecto el expertise como para poder materializarlo y que después en esa construcción final, que esto básicamente es muy MP, ¿no? No quede lo que queda porque en definitiva la losa que pensabas que era de 15 era de 40 o de 20 o de 8 o lo que sea. Entonces me parece que ahí es interesante. Acá traigo unos ejemplos, esto les va a quedar que está bueno, que tiene que ver con en planta la distancia que hay con ese parasol, si el parasol pivotea, lo que está dentro, qué distancias requieren. Este espesor, que no lo estoy viendo tanto, pero sé que va a aparecer en la entrega, que tiene que ver con el espesor que requiere cuando uno tiene un tipo de cerramiento, y entonces uno piensa al principio que son dos líneas, y son dos líneas que cuando es una ventana corrediza es mayor, cuando hay unos parantes es distinto, cuando uno quiere que tenga toda esta lógica de vidrio continuo, tiene estos parantes por detrás, bueno, cómo se sujeta, los mullions, bueno, todas las cuestiones técnicas. Y para eso hay que ver cortes, ver arquitectura, me parece que eso es interesante porque cada uno ya, por lo que yo vi, ya tiene un planteo de imagen, pero estamos como en esa etapa, digamos, donde se empiezan a cerrar esos cortes. Me parece que si ustedes apuntan esa decisión, fíjense, por ejemplo, esta línea que, ¿no? que es como finita de alguna manera, que si fuese más gruesa cambiaría toda la imagen del proyecto, cómo se resuelve acá en este punto, en donde el parasol baja por delante de lo que sería la losa y el piso técnico. ¿Para qué? Para que esta unión sea la que sujeta el parasol de arriba y el de abajo, pero que dé cuenta de una línea, digamos, que es mucho más, con un espesor mucho menor. Y eso tiene que ver con la imagen que uno quiere también, no es que uno termina haciendo el proyecto técnicamente que pide, como por ahí pasa en este edificio de en el puente de Brooklyn, sino también con la imagen que uno quiera plantear. Y me parece que eso es interesante para mostrar un poco cómo funciona. De la misma manera, por ejemplo, que en este proyecto de Lucio Costa y Le Corbusier en París, hay una lógica que tiene que ver con la repetición de, de las viviendas de estudiantes, y cuando baja hay como una estructura independiente por donde pasa un proyecto que es totalmente mucho más orgánico, digamos, el programa de abajo, y esa estructura de transición donde hay unas columnas que funcionan de determinada manera de ahí hacia arriba, y cuando va hacia abajo quedan expuestas a un nivel plástico enorme, con una buña, con una hormigón con tablas puestas en un sentido, en otro, nada, con la escalera que inclusive quedan los escalones marcados, con estas especies de estructuras que sostienen esa, queda expresada de alguna manera esa situación técnica o esa resolución técnica. Me parece que es interesante como ejemplo. Acá aparece un detalle donde aparece esa lógica, lo que sostiene, la transición, lo que se va armando, la utilización del material. Me parece que ahí es interesante. ¿Qué material utiliza arriba, abajo? Me parece que pasa un poco por ahí. Otro ejemplo, digamos, estoy tratando de tirar un poco de abanicos amplios en relación a esto, que tiene que ver por ahí con estos proyectos del Ladio Dieste, que son geniales, con esta idea de ladrillo armado con hierros dentro, y esta lógica de que se va curvando y que la verdad que queda muy lindo, pero no es que se va curvando para quedar lindo, sino que además de que queda lindo, es la manera en que se puede sostener estas luces. Entonces hay como una cuestión técnica que tiene que ver con la imagen. Entonces un poco cuando yo hablo de lenguaje arquitectónico, estoy hablando un poco de eso, de qué manera uno logra plasmar el edificio que quiere, el edificio que tiene que resolver, el edificio que quiere plantear, con la materialidad, no la materialidad como maquillaje, sino la materialidad como parte de la idea y el proyecto. Y me parece que ahí hay un punto interesante para tomar. Fíjense inclusive en estas torres, creo que aparece en la película de Wolverine, Wolverine, ¿no? Sí. Tiene que ver con esta torre, Tower de la cápsula.
que es interesante y que la idea era poner como unos containers que se iban apilando, el núcleo era lo fijo, nada, como esta idea setentosa, ¿no? De armarlo así, al punto que cuando uno va apilando, inclusive queda como... Metabolista. ¿Eh? Metabolista. Metabolista totalmente, inclusive queda marcado, entonces uno cuando termina podría tener un revoque y que eso no se vea, pero no, la idea era mostrar un poco que fue hecho así y que tenía esa lógica. Entonces ahí aparece de vuelta la expresión arquitectónica de un edificio en relación al planteo que tiene, ¿no? Ya no Lo está mismo, más, la ya demolieron, no ¿eh? está más, la demolieron, exactamente, queda en la película de Wolverine. Eh, Bien, no es poco, Buenísimo. no es Por- poco, sí, sí. Bueno, los voladizos, digamos, esta lógica de voladizos de la casa de Ray, con esta idea de los encofrados que nadie quería tirar y él entra como un loco con el bastón y los tira todos abajo. Bueno, tiene que ver con una lógica técnica de poder utilizar este hormigón en esto lo que sería el antepecho de estas terrazas para poder volar, porque si no, digamos, iba a ser muy difícil, pero a la vez no aparece una viga. La viga misma es parte de lo que sería el uso de esas terrazas. Entonces aparece la idea, esta idea horizontal de Wright, esta idea de voladizos, con una idea técnica también, ¿no? Ejemplos que me parece que son interesantes, como este Solano Belintes, donde empieza como a investigar un poco también la cuestión del ladrillo. Recomiendo mucho el video de él de YouTube, donde va contando un poco las anécdotas del proyecto, pero si se ven, tiene que ver con esta lógica, por ahí retomando algunas ideas de Eladio Dieste, algunas ideas tectónicas que tienen que ver con el sistema estructural, nada. No quiero andar, pero sí hay como un amplio abanico en esas cuestiones de lenguaje arquitectónico. La Universidad de Arquitectura de San Pablo, Arquitectura y Urbanismo de Vilanova Artigas, también tienen que ver con esa lógica de un espacio público por debajo que se retira como si fuese una recoba. La parte de los programas ciegos, lógicamente es ciego porque tienen programas por ahí que son las charlas y que la luz ahí no venía bien, en otros lugares venía bien, pero tenía que protegerse. Este espacio central que se muestra con toda esta gente, esta lógica de las rampas, nada, el techo con el hormigón. Me parece que acá la cuestión material en estos proyectos por ahí paulistas aparece como un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Porque generalmente la estructura en los proyectos paulistas de alguna manera estructura el proyecto en cuestiones programáticas de imagen, de lenguaje y de funcionamiento. Y eso es como casi llevado al extremo este concepto que le estoy contando. Algunos cortes, por ahí, esto es una casa de Yandutari, que es interesante que hay piedra, pero fíjense estos cortes que ustedes me preguntaban el otro día, ¿cómo es la losa? ¿Tengo un alisado? ¿Tengo que hacer platea? Bueno, ¿cómo aparece, no? Esta lógica de cómo se construye? Y eso es estudiando arquitectura y fijándose, digamos, ejemplos parecidos a los que están planteando y estudiando de qué manera puedo meter una lucarna en una losa, si tiene doble piel, si el revestimiento es parte de la pared o no, hay pared y después hay un revestimiento, si se separa del piso con la buña, todo eso tiene que ver con ese corte constructivo. Por eso está bueno que quizás el corte no sea algo que tienen que hacer porque se los piden, sino que es parte de la explicación de la idea del proyecto porque esa materialidad para ustedes es clave y eso es interesante. Siempre me gustó esta imagen, ¿no? De la obra construida y el corte, ¿no? Mostrado así medio naxo, de qué manera se puede hacer, ¿no? Con ese retiro por detrás, entonces cómo sostiene esta pieza que es de hormigón y después sí se apoya el ladrillo, después hay ladrillo común. Bueno, me parecía interesante. Acá traje otros ejemplos, no quiero alargar demasiado, pero bueno, va por ese lado. Otro punto que se evalúa es aspecto representacional, o sea, cómo lo dibujaron, cómo lo mostraron, y es un punto más, sí. Entonces, donde uno pone nota. A veces, hablando con los jurados, dice, che, qué bien dibujado que estaba el proyecto. Y otro dice, sí, pero es una porquería. No, pero está bien porque está. Bueno, por eso existen como esos puntos que ellos analizan. Por eso no está mal prestar atención a eso. En esa lógica, digamos, sé que dibujan bien, sé que están metiéndole a todo eso y vi cosas muy lindas, con lo cual me parece que en una cuestión representacional no va a haber un problema, pero sí me parece que la representación en determinadas cuestiones tienen que ser tendenciosas. En este caso, este proyecto que yo había mostrado al principio de la Embajada de Holanda en Berlín, tiene esa lógica, ¿no? De rampa naranja que va atravesando todo el edificio y de alguna manera para mostrarlo, OMA hace una especie de dibujo que en realidad no es un monge, porque en realidad él está como estirando.
Ahí estoy aceptando, ¿eh? Sigo en un ratito. Admito, 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 admitir todo, admitir todo. Hay una manera de que admitir a todo. Bueno, igual ya lo hice, pero para la próxima. Que no tenga que hacer de conserje de. Ahí está, admitir, 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 admitir. Mm, Ya estamos, ¿eh? Estoy admitiendo. Ajá. Se están uniendo, perfecto. Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Siguen entrando, ¿eh? Ya estoy, Marco. Sí, dale, metele. Sí, sí, estoy, Eh, estoy, 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 ya estamos. tengo a mi perra que quiere salir. Y no, clave eso. Ya estamos, ya casi terminamos. Pero estoy admitiendo que es importante. A ver Es si hay, muy importante, a ver si hay fundamental. alguien más que quiere entrar, ¿no? Ah, cuarto persona, espera. Uf, ahí tenía cuatro afuera. Ahí está. Admita, admita. Admito, admito, admito. Tenía que haber. Admitir todo, puse ya 20 veces, pero no sé. Ahí está. Bueno, mientras igual puedo ir contando, total, va quedando en la grabación. Queda grabado. En este caso, claro, el dibujo a lo que me refiero es que es un dibujo que en realidad no, digamos, nosotros no lo pediríamos, que es una especie, no es el Monge, no es la planta, no es la maqueta, no es el 3D, no es una animación, no es nada. Es simplemente una manera en donde él muestra de qué manera esa circulación naranja, a veces es escalera, a veces es una escalera con mayor pendiente, a veces es una rampa, y me parece que ese dibujo es como súper claro para mostrar esa situación en particular. El relato viene a colación porque yo me acuerdo que hace unas clases le corregía a una alumna que se llama Melody y el proyecto entero tiene pendiente y va girando, ¿no? Y en un momento yo me mareaba un poco con las plantas, ¿no? Entonces yo le recomendé que haga cierta axonométrica, cierta situación particular para poder mostrar esa particularidad que tiene el proyecto. Así como, no sé, si hay un proyecto de patios, por ahí te conviene tener un dibujo pequeño en donde aparece todo negro y los patios blancos, no sé. Alguna situación en donde uno pueda no solamente representar bien, que ustedes ya lo hacen, dibujan muy bien, sino también pueda representar esa idea de manera más sencilla o quizás más directa, más frontal para cuando el jurado los está evaluando y para poder explicar el proyecto, ¿no? Para eso pueden haber un montón de situaciones. Yo, la verdad que no es que me interesa que hagan eso estrechado, digamos, puede haber una maqueta en particular, puede haber unos croquis que hagan a mano. Me parece que hay un montón de maneras de representar que son interesantes, pero me parece que tienen que encontrarle como la vuelta a de qué manera ustedes entienden los proyectos, qué arquitectos les gustan, de qué manera estas arquitectas o arquitectos muestran sus proyectos y con lo que ustedes se sienten más cómodos también, que es parte del juego, ¿no? Estos croquis, por ejemplo, que aparecen de Bonet con el edificio de Mar del Plata, estos dibujos que me parece fantástico de Mies, en donde tampoco es un render que te pide un conocimiento de Lumion, de 3D Max o lo que sea, sino simplemente es un collage que va trabajando Mies y que sin duda es un edificio de Mies van der... O sea, sin duda es esa arquitectura que tiene que ver con los materiales, con una abstracción en determinados materiales porque no le interesa especificar esa problemática material en determinados lugares y si en otras. Y me parece que hay un montón de maneras, pero el punto es encontrar la vuelta. Acá hay, por ejemplo, en la Ford Foundation, el tipo con una maqueta que es gigante, el tipo entrando, creo que es Sarinen acá entrando dentro de la maqueta. Nada, me parece que son como ejemplos a veces un poco extremos, pero tratar de encontrar de qué manera aparece esa representación en función de cada proyecto. Por ahí uno toma ejemplos y los ejemplos tienen que ver con un proyecto, no sé, en una planta, entonces ya el corte tiene que ver, pero no tanto. Entonces empezar a entender de qué manera se representa un proyecto que tenga determinada problemática. En este caso, proyectos virtuales. Que se van mostrando con ciertos niveles de abstracción, tampoco tiene que ser todo tan realista. El otro día estábamos corrigiendo, creo que era Eugenia también, pobre, que la tengo alquilada hoy, porque el otro día me decía que no quería poner persona, dije, bueno, pero las personas le dan escala, sí, pero no me gusta cómo quedan. Bueno, puede ser que no tenga persona, las perspectivas, las imágenes, también puede ser que sean fantasmitas, como está acá a la izquierda, o que no estén, no sé, encontrar la manera que tengan cierta opacidad, pueden tener como
por ejemplo, estas de Big, que me parece que son interesantes, ¿no? Como tienen como mucha fuerza, mucho dramatismo, esas atmósferas que se plantean, ¿no? Encontrarle esos planos que uno cuando pone las cámaras y demás cuestiones, al punto de cierta definición material por ahí en este sector, ¿no? De esta especie de museo, y después lo demás aparece como muy apagado. Me parece que hay como una lógica que tiene que ver con lo viejo, lo existente, lo nuevo, que tiene que ver con cómo se representa. Y en función a cómo se representa es porque cada proyecto tiene una manera de representar diferente, si bien hay como por default una lógica, me parece que cada uno puede armar esa situación. Fíjense cómo inclusive en determinados momentos se muestran de manera diferente. Este es el Kunsthaldemoneo, que por ahí uno lo tiene, no sé, con esta imagen construida o esta imagen por dentro, en donde un artista después metió a esta gente adentro, y se ve como en el espacio in between, o entre medio de la fachada y las salas, existen los núcleos, la circulación o el recorrido vertical y horizontal, y aparecen acá dibujados, y acá aparece una maqueta que es como mucho más definida, y sin embargo esta de acá abajo a la derecha es simplemente una maqueta con una abstracción al punto de que aparece la caja dentro de la caja. ¿Por qué? Porque la idea pasa un poco por ahí. Entonces la representación en ese sentido tiene que ver con esa lógica y esa idea del proyecto. De alguna manera estos cortes que a mí me parecen interesantes, ¿no? Que son como muy básicos, pero que tienen que ver con cómo se define un programa rápidamente y que lo entienda el jurado, ¿no? Porque por ahí el jurado, no sé, puede haber un esquema, me imagino, en donde aparezcan las áreas de la biblioteca en sí, la parte de recorrido para llegar a estos lugares y otra parte que tiene que ver más con lo social, bar, auditorio, etcétera. Después puede haber una categorización específica de cada uno, pero me parece que esa lógica de mostrar de qué manera se muestra es importante. Acá aparecen otros ejemplos que me parecen interesantes. A veces traigo como estos ejemplos, ¿no? Como este de acá arriba a la izquierda, donde aparece una imagen que es bastante pasteurizada, parecería, pero que sin duda tiene una potencia enorme, y como para que tampoco se vuelvan locos con ese hiperrealismo que por ahí uno persigue a veces en los render, y a veces viene bien, y si lo manejan bien, bárbaro, pero por ahí si no lo manejan, tampoco está mal acercarse a esos lugares o a estos collages como el que mostraba de mí, que me parecen fantásticos. Es encontrar un poco también esa expresión propia que uno empieza a tener justo en la instancia que están ustedes, ¿no? Por otro, el último punto, aspectos sustentables que lo piden, y a veces va cambiando de nombre según la temática de lo que se está discutiendo en la arquitectura, que tiene que ver con sustentabilidad, con arquitectura inteligente y demás. Yo a eso le trato de sacar un poco de peso en el lugar de ustedes, y por eso pongo este texto de Moura que dice: no hay arquitectura ecológica, no hay arquitectura inteligente, no hay arquitectura sostenible, solo hay buena arquitectura. Siempre hay problemas que no se deben descuidar, por ejemplo, energía, recursos, presupuestos. Me parece que, si bien es interesante, digamos, lo que me pasa en los jurados es que a veces aparecen como estas cuestiones como obvias de hago 4 cosas y el edificio parece sustentable. Y a veces se descuidan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la orientación, ¿no? El otro día estábamos hablando de: tengo parasoles horizontales o verticales. Tengo verticales, pero es el sur, y entonces no me sirven. Entonces no son parasoles, por ahí es para tamizar la luz, pero si uno lo cuenta como parasol, es una grieta enorme para que el jurado empiece a criticar, con lo cual, digamos, entender la lógica también que tiene que ver con cuestiones ligadas a la sustentabilidad, y que tiene que ver con cuestiones para empezar, de asoleamiento, después para seguir con uso de materiales y un montón de lógicas que por ahí tienen que ver. Por eso traigo esta casa de ejemplo, que me parece que es interesante, con el uso de este sistema, digamos, que utilizaba Vladimiro Acosta para controlar el asoleamiento y demás. Me parece que esto fue hace un montón de tiempo, y no estaba en la mesa como está ahora esta cuestión de arquitectura sustentable, casi llevado a estas cuestiones LEED, de tener que aprobar las LEED con determinados materiales específicos que por ahí se vuelven como carísimos y quizás nos quedan lejanos en Argentina, que se pueden utilizar también, obviamente, si el presupuesto del cliente lo permite, pero hay cuestiones que no se pueden dejar de lado y que sí o sí tienen que estar, que tienen que ver con estas cuestiones de asoleamiento. Bueno, último punto: devolución, reflexiones y conclusiones. Con poco para terminar, y por ahí si tienen algunas preguntas, que dice: siendo como soy, esto es un texto de Rem Koolhaas en referencia a un trabajo de Herzog y de Mouron. Hace una revista AIB que es de Herzog y de Mouron, y le piden que el prólogo lo escriba alguien, en este caso Koolhaas. Ellos generalmente eran bastante rivales, son bastante rivales, pero bueno, también amigos obviamente, pero bueno, de alguna manera compitiendo en esa lógica de estudios importantes o mainstream.
Y acá hay como una especie de palo, ¿no? Sugerido de Ren Koolhaas que me parece interesante, ¿no? Una manera de ser un poco polémico como es él, donde dice, siendo como soy un espectador impresionado por el virtuosismo, todavía espero el arrebato oculto, el momento en que las cosas escapen fuera de control. O sea, yo lo que leí en ese momento cuando lo estaba estudiando y leí eso, dije, wow, qué manera interesante de decir que es aburrida la arquitectura de Herzog y Mourón. Me pareció como un poco incómodo, pero a la vez, digamos, cierta opinión en relación a eso. Pero a la vez, tomándolo desde otro aspecto y por ahí un poco como para incentivarlos, es no tener miedo a proponer, digamos, ustedes en cuanto a la narrativa de que van teniendo y posicionarse en relación, en este caso, a la biblioteca, cómo debería funcionar. Es un programa bastante particular, digamos, porque es un programa que parecería que tiende a desaparecer, pero no, y que cambia por una cuestión mediática y que todo es por internet y para qué existe y el libro. Y ahí hay como una grieta interesante para que ustedes se planteen una postura, que puede ser la que se les ocurra a ustedes, pero me parece que tiene que haber algo que incomode de determinada manera, digamos, no tener miedo a incomodar en ese sentido. Me parece que es interesante. Y sobre todo aprovechar las discusiones que puedan sugerir de eso, ¿no? Eh, para cerrar un poco esta foto, ¿no? Bastante como antipática, este personaje que está ahí sentado, pero me parece que es un momento interesante el del jurado, es un momento que va a ser incómodo para ustedes, pero que cuando pasa es como, uff, pasó, transpirado, todo, pero que estuvo bueno porque se van a haber hablado de cosas. En el mejor de los casos, puede pasarle también que el jurado no diga absolutamente nada y se ponen generalmente muy contentos cuando pasa eso, pero no debería ser así, porque lo ideal sería que se discuta de lo que se plantean. A veces hacen preguntas y las preguntas a veces que yo hago, que hace el jurado, no es porque, por ejemplo, ¿por qué hiciste 3 pisos y no hiciste 2 pisos? No es que está mal que hiciste 3 pisos. Yo quiero saber por qué hiciste los 3 pisos, pero la pregunta parecería que es capciosa, pero no lo es como para al revés. Es como tirar un centro para que de alguna manera ustedes se expliquen por qué es todo curvo y por qué la sala está en el medio y por qué son preguntas que por ahí no son a punto de crítica, sino son para que ustedes, todo lo contrario, se puedan lucir con las estrategias y decisiones que tomaron. O sea, no tomen como personal esas cuestiones. Y si hay críticas, las reciben, discuten al punto, sí, pero yo opinaba distinto porque me pareció tal cosa, no se queden callados, no tampoco al punto de agarrarse como, ¿no? En una discusión que ya hay como 4 intercambios, ya hay algo que está mal. Pero sí contestar, digamos, qué lástima que no hiciste tal cosa. No, sí, lo que pasa es que pensé tal otra. Y me parece que en ese lugar es donde ustedes pueden aprovechar más el jury y de alguna manera funcionaría más parecido a cómo debería ser. Siempre me acuerdo de un edificio de Cannes universitario que él decía que tiene que haber como lugares sagrados y en esa lógica de lugares sagrados que tenían los edificios, él iba eligiendo qué lugar era el sagrado para él. Y en ese sentido, en el lugar de la universidad que él está proyectando, el lugar donde se hacían los juris era el lugar sagrado, porque era el momento en donde uno demostraba un poco todo lo que había aprendido, lo que había hecho, y era un punto de reflexión para debatir los proyectos, más allá de la cursada tan, digamos, no aburrida, pero sí metódica, ¿no? Que tiene que existir, por supuesto, de corrección, 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 proceso, entrega, nota y me voy a mi casa. Me parece que no, que el jury es interesante porque se puede, así como hay juries internos dentro de la cátedra, bueno, en este caso que es con diferentes cátedras y diferentes posturas y visiones, me parece que está buenísimo. Así que bueno, un poco eso era todo. Lo que había armado, no sé si tienen alguna pregunta. Después les voy a dejar acá cuando les mande esto, son casos de estudio con algunos proyectos, cómo se muestran, cómo están dibujados los cortes. A ustedes igual tienen ejemplos, pero puse ejemplos que sean diferentes por allá a lo que vienen haciendo, como para que vean un poco de qué manera se empiezan a plasmar esos cortes o esos detalles. Creo que está el de Marco también, o no sé si lo saqué antes porque él me dijo que no lo ponga. Eh, bueno, ¿de qué manera se van Seguramente mostrando? no. No, 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 Yo era muy malo. todavía no lo vimos, todavía no lo vimos. Este sí es un amigo nuestro que dibujó, sí. Eh, pero bueno, son algunos ejemplos, me parece que pasa por ahí. Nada, termino con esta imagen que es un proyecto que me tocó corregir, digamos, no tengo opinión al respecto, pero nada, me parecía interesante ese momento en donde uno está frente, digamos, al jurado y charlando un poco de eso. No sé si querés, Marco, que estás ahí. Avancé como en velocidad porque se me hizo un poco largo, pero bueno, un poco Está la idea bien. era esa. No sé si
se entendió, si tienen alguna pregunta, quieren charlar algo, Marco, si querés. No, no, Juli creo que está también, sí. Sí, yo personalmente me gustaría que sean los chicos, chicos, sí, chicas, chiques, sí. los que tengan preguntas. Yo te puedo hacer varias consultas, pero Dale, me dale, parece sí, sí. no, no, me parece más interesante Sí, Una sería sean ideal, consulta. ellos claro. los que pregunten. Dale, Eh, perfecto. si tienen alguna duda sobre cómo pararse a hablar, cómo contar las cosas, más allá de los Mm, puntos que me sí. parece interesante cómo fuiste barriendo, Mm, me parece que quizás, no sé, haya consultas de, no sé, cómo tengo que contarlo, de qué claro, manera hablar, de qué sí, manera sí. mostrar, en qué manera, parece algo tonto, pero Mm, de qué manera muestro, no sé, mm. Sí, está la producción bueno. que hice, Sí, sí. no sé, arranco contando Bueno, a través de un esquema, de una ah, planta, de un Yo sí. tengo una pregunta con corte. eso. Dale, yo ahora contesto, yo ahora respondo, pero me da un poco de pie. Este es un proyecto que mandó, ¿no? Clau ayer, creo. Pero si ustedes se fijan, un poco por ahí, para que quede claro, todos esos puntos que yo fui contando es un poco la narrativa que van a tener. Por ejemplo, cuando uno pasa estas imágenes, que esta es una entrega del año pasado, en donde primera imagen, lógicamente, es una imagen potente, en donde ya se entiende el proyecto. Después aparece esta cuestión del sitio, ¿no? En No el se ve sitio. nada de lo que Ah, estás no estás. Ah, diciendo. buenísimo. Qué suerte que me avisaste, porque una vez avancé Compartí como. porque estás Una vez hablando. avancé como media hora y nadie me dijo nada, ¿ves? Pará, ah, sí, porque compartí. Espera, había compartido el programa y no el. ¿Cómo se llama? Y no la pantalla y no el programa. Para compartir, ahí voy acá. Voy de nuevo. Ahí, ¿Ahí lo ven? Sí. ahí va queriendo, Va, dale. va queriendo. Bueno, por ejemplo, en este proyecto que mandó Clau ayer, ¿no? Que nos mandó. Hay una primera imagen que tiene que ver con una imagen potente, obviamente, porque estás vendiendo el proyecto, estás mostrando la idea, cómo es el proyecto, va a quedar como esta imagen pregnante para el jurado y aparece el edificio en una imagen potente, la que a ustedes más les interesa. Cuando van avanzando, aparece esto que le vamos pidiendo y que tiene que ver con el sitio, tiene que ver con el contexto. Hay una lógica acá que era diferente, pero que tiene que ver, si no me acuerdo, si no me olvido, pues estuve creo con el jurado, con una preexistencia de una iglesia, una manzana también que no estaba consolidada, el edificio después, que se planteaba también con una posibilidad de espacio público, la relación con una plaza. O sea, ciertas lógicas que tienen que ver con el contexto y algunos esquemas a la derecha que apoyaban un poco lo que supongo yo que el alumno contaba al respecto. Después aparece una cuestión que tiene que ver con lo programático. Obviamente, en esa primera imagen aparece como esta idea, ¿no? De qué manera ustedes se plantean esta idea, pero luego aparecen obviamente las plantas, aparece esta lógica de plantas con algunos esquemas donde parecería que hay como una lógica de circulación del edificio. Pero si se fijan un poco es eso, después aparecen las vistas, los cortes, que tiene que ver con estos aspectos constructivos, implícito obviamente en la especificidad programática, en la planta aparece en esa cuestión de programa, en la representación aparecen todas las imágenes, pero estos aspectos constructivos aparecen en esta lógica de estos dibujos, estos detalles que plantea, esta creo que es una alumna, en relación a una escala mayor y definición material, también una definición material que va hablando un poco de qué manera se materializa esa imagen tan seductora que aparece, un poco lo mismo, y se termina un poco con la misma imagen como para ir cerrando un poco esa idea o ese concepto. Después generalmente les piden, bueno, aparecen estas imágenes donde van por ahí contando, repitiendo algunas cuestiones de la idea, del programa, de cómo funciona, del recorrido, de los espacios, de las atmósferas que plantean. Estaría bueno que sobre cada imagen ustedes practiquen qué es lo que están diciendo, como dice Marco recién, y generalmente a ustedes les están pidiendo como esta lámina resumen, ¿no? Pero bueno, nada, quería decir eso un poco antes de contestar esa pregunta, porque por ahí sí me faltó con alguna especificidad en relación a una entrega exacta como la que van a tener ustedes. Escucho, había una pregunta, ¿no? Creo. Ah, sí, yo, Ah, Juli. Juli, ¿cómo andás, Juli? Todo bien. Bien, No, que no sé si es una pregunta o una aclaración, pero dale. como que veo mucho que en el jury lo que sucede es que
Sí, como que todos, o sea, como que dicen mucho, bueno, y en la planta, no sé qué, y en la implantación, y en sí, el corte, y en la vista, claro. y en el render, como que repiten mucho lo que están mostrando y tal vez hablar Sí, desde otro lugar, está bueno como que eso. dice un poco más. Sí, estoy de acuerdo. Y Mm. algo que no sé, yo hablaba con Mariano, que ahí estamos en desacuerdo, que yo decía que a veces está bueno irme echando, no sé, una planta con un render, como, no sé, Lógico. si hablaste de Sí, la sí, espacialidad de la sala de tal cual. lectura, de repente mostrarla y como, para Sí, que no sea todo tan repetitivo de mostrar renders sí, interiores, renders está exteriores, bueno. después plantas. Sí, está buenísimo em, eso. Sí, sí, estoy pero de bueno, no acuerdo. sé vos qué opinás, yo. Yo opino igual, me parece que, digamos, por default aparece lo que van pidiendo, pero por ejemplo en esa implantación yo vi unos esquemitas que calculo que sirven para explicar alguna situación tridimensional de qué manera se plantea en esa implantación que aparece la planta que te piden. Pero a mí me gusta eso que decís. Me parece que cuando empiezan a describir, ahí es donde está el error, ¿no? Como, y acá está la entrada, yo ya vi que está la entrada porque veo la puerta. Acá está el auditorio, me recontra di cuenta como jurado que está. Entonces, no está mal por ahí, como decís vos, hablar de conceptos generales, como por ejemplo en la planta se puede ver esta parte social y esta parte más relacionada con la biblioteca y, no sé, la lógica del sistema orgánico que planteé o de sistematización estructural. Me parece que está bueno cuando lo que ustedes hablan sí es en relación a la imagen que muestran, pero no descriptiva de la imagen que muestra. Eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Y sí me gusta lo que decís vos, que no estás de acuerdo con Mariano, de por ahí me echar un poco. Sí entiendo que Mariano lo hace desde un punto conservador, de por ahí le pifean y ponen y se mezcla todo. Pero digamos, si está estudiado y lo corrigen con sus profesores, me parece que es un golazo porque se hace un poco más divertido que la sucesión de plantas. Yo coincido con eso, totalmente, sí. Ok, eso era. Sí, sí. Gracias. No, está bien. Eh, yo quería preguntar más o menos cuánto tiempo es la presentación. Sí, buena pregunta, Ramiro. Mirá, yo siendo jurado, hay veces que te toca jurados que se ponen muy nerviosos, pero está bueno porque vas practicando también cómo ser arquitecto y lidiar con clientes que se ponen muy nerviosos, otros que son más pacientes. Puede ser que dure 5 minutos, puede ser que dure 15 minutos o puede ser que dure 40 minutos, entre que hablas y haya una devolución. O sea, yo viví todos los escenarios y no tiene que ver con un jurado, tiene que ver con esa dinámica que se arma entre los jurados. Pero generalmente, digamos, uno tendría que poder contarlo en 10 minutos. A veces de golpe se van sumando tiempo y al Menos último para le mí. dicen, tenés 5 minutos, tenés que contarlo y te querés pegar un tiro. Entonces, a ver, nada, me parece que ahí ustedes también tienen que manejar un poco los tiempos, por eso está bueno practicarlo, grabarse, ¿no? Como contarlo adelante de las imágenes y ver cuánto está durando. Pero anda por 10 minutos, arriba, abajo. Yo, Claro. Va por ahí. Giorgio, perdón que A veces te piden menos, Marco. interrumpa. Sí, no. Para Sí, mí es mejor que sea menos. sí, sí, Cuando bueno, sí. hay una teoría que dice lo bueno y Lo breve, breve es corto y breve, dobles es bueno, o algo corto y así. breve es Sí, dos sí, veces bueno. sí, Eh, Me parece que la síntesis es sí, el mejor aliado que pueden tener, sí, sí, porque sí, sí, les recomiendo, por lo general, uno cuando habla mucho sí, la termina embarra, metiendo la pata en algunas totalmente. cosas. Sí, 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 Entonces, es mejor ser conciso sí, y breve o sintético, mejor dicho, sí, totalmente. y decir las cosas que realmente tiene que decir. Después, Y barrer esos 5 puntos que son con los que te evalúan además. O sea que sería exactamente. bastante astuto, digamos, que haya una Ujú, idea, haya una posición en cuanto al sitio, en cuanto al programa, en cuanto a la exactamente. materialidad, y después, bueno, esa idea arquitectónica en cuestión de atmósfera. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que Sí, cuanto sí, está menos bueno eso. coincido con lo que decían antes, creo que Julie. Julie decía, Sí, sí, eh, no sean descriptivos, sí, totalmente. describir lo que ya se está mostrando en la lámina, Mm. queda medio viejo lo que estoy diciendo, ¿no? En la proyección, En la imagen, sí, en la sí, imagen que están mostrando, sí, digo, no sean descriptivos. Claramente los jurados saben lo que están viendo, sí,
no hace falta que les digan, Claro, como decías acá vos, está el dónde corte, acá está esto el es un corte auditorio, esto longitudinal. es un hall, esto es Sí, una sí, sala, no sé. claro, Pero totalmente. me parece que es más importante que cuenten cuestiones conceptuales o de ideas o Sí, de estrategias. Me parece más importante eso sí, eh, que más allá de decir, esta es la puerta, acá entro, esta es la sí, escalera, acá subo. totalmente, sí, Me parece que no es sí. algo que aporta y Sí, me sí, parece que totalmente, totalmente. en Eso ese inclusive sentido, pueden hablar entre ustedes, porque, ¿no? Entre los propios ujú, alumnos, ¿cómo lo cuento? ¿Qué te parece? El otro día hicimos un simulacro con Eugenia y Mechi que estaban juntas y yo me ujú. hice el dueño del proyecto y conté qué me parecía a mí por qué era así el proyecto. Pero digamos, como No, para explicar un poco, y pero está está bueno buenísimo eso. charlarlo, escuchar otros juris, totalmente de acuerdo, sí, sí, estoy Me re de parece acuerdo. Sí, y que claramente para que eso no suceda hay que practicarlo. Hay que O sea, practicarlo lámina a sí o lámina. sí, totalmente, sí, Como saber qué totalmente. es lo que hay que decir en cada lámina. Y si te perdés porque te hacen una pregunta que te descoloca, como si fuese un punto de salvación, volver al nodo donde estás. Si primero era idea, después era implantación, después era materialidad, y te perdiste, sabés que tenés que volver a materialidad, no importa, vas a materialidad, pero a veces uno se practica todo de memoria y cuando te sacan de esquema, te perdés. Entonces no está mal tener como unos nodos donde puedas ujú, volver como una tabla de salvación, digamos. Eso sí, ayuda mucho, pero para eso hay que hacer una síntesis como de, voy a hablar de estos 5 temas contándolo en estas 20 imágenes, en este tiempo. Bueno, si me pierdo pasa esto. Y cuando los interrumpan, que a veces no, sería bueno que no, pero a veces te hacen preguntas, sean muy concisos. Ahora, si preguntan, che, pero no era mejor tener un edificio curvo que están llevando a la China y te vas y ya no vas a poder volver, por ahí a veces está bien decir, mira, eso ahora, en algunas imágenes que van a pasar, eso lo aclaro súper bien y seguís con lo tuyo. Porque si no, a veces, ¿no? Hay como profesores de jurado que te llevan hasta el Sahara. Entonces, por ahí no está bueno como tratar de escapar un poco de eso también, ¿no? ujú, Y mostrar un poco de carácter y personalidad que viene bastante bien siempre. sí. Con eso no sean Entre pinzas, sí, sí, sí. combativos, digo, no, 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 no se bien, bien, peleen como, con la no, gente. es curvo, mirá, después explico eso en el corte, se va a ver bien por qué Claro, tomé esa decisión y avanzás, porque si no es como pasa por ahí, pero sí, estoy de acuerdo. y Pero me bueno, parece no sé, Ramiro, si te contestamos, anda por ahí 10 minutos menos, vos te vas fijando según cómo vienen hablando y cómo viene el pulso de que ese jury. igualmente, una cosa que les quiero anticipar, es muy Sí, probable que los jurados tiendan a preguntar algunas cosas y después se enrosquen en sí, una charla entre ellos, olvídate, sí, sí, más totalmente. allá de que quizás se olviden de la persona que está dando o contando el proyecto y empiecen a debatir entre ellos. Sí, No totalmente. enloquezcan, es algo que suele Normal, suceder. sí, total, sí, sí. No es lo ideal, la verdad, para mí No, es no, bastante flojo eh, de parte de los jurados que suceda eso, pero son situaciones que pasan, mm, sean calmos, dejen que fluya, no, me parece que lo importante también es que no se enojen, claro, muy, exacto. me Sí, parece sí, muy importante que no se sí, enojen con lo que les dicen los jurados, sí, no sí, sean peleadores, por decirlo de alguna manera. sí, Una cosa es tener una postura y otra claro, cosa es pelearse sí. contra el que les está diciendo quizás alguna crítica, algún comentario, lo que sea. Sí, Me parece que la palabra exacta de eso es ser asertivo, es tal cual lo que decís. sí, Búsquenla, yo me, lo busqué hace poco, me la recomendaron y me vino bien. me parece que es importante también saber ponerse en un lugar y si los jurados están peleando porque son, No no pasa sé, ¿viste? nada. Sí, sí, Más o menos quieren pelearse entre ellos, porque eso pasa también. pasa, puede pasar, sí. Sépanlo, Sí. hay veces que los jurados es como que quieren mostrar, Lo que hace eh, su cátedra está bien y lo que hizo la otra no, y claro, por ahí te lo tomas personal y en realidad no exactamente, están hablando de vos, como que sino buscan eso, de una y muchas postura, sí. veces, claro, ¿no? Y terminan teniendo debates más combativos entre ellos, Exacto, sí, sí. dos jurados, por decirlo de alguna manera, más
más que dándoles a ustedes una devolución. En ese Totalmente. caso, Sí, ya está. Déjenlo ser, no se enloquezcan, no pasa nada. tal La cual. verdad que, nada, soltar. Sí, sí, eh, y nada, hablen de su proyecto, tranquilos. Me parece que lo más importante es tener una idea clara de cómo contar el proyecto. sí, Yo constantemente vengo diciendo, y me parece importante, que es, hablen de las cosas principales, de las estrategias, de las cuestiones que realmente hacen al edificio, y no se pongan descriptivos o empiecen a contar detalles que realmente no hacen el proyecto. A ver, realmente me parece que es importante ser contundente y estratégico en cómo contar las cosas y no contar detalles. Digo, a nadie le importa si la puerta, tal por dar cual. un ejemplo, no sé, es Sí, de sí, madera, es de chapa o es de lo que sea. No sé, es una puerta, ya está, claro, no importa. claro. Lo importante es, no sé, cómo piensan que tiene eh, que posicionarse el edificio por cuestiones, no sé, del entorno, por cuestiones de ideologías, por cuestiones de, no sé, de lo que sea, o cómo piensan que tiene que ser el edificio, más allá de cómo es el edificio. Me parece más importante que cuenten lo que pensaron más que lo que hicieron, en ese sentido. Pero bueno, no sé, acá Giorgio es el experto en contar proyectos. Yo tengo una consulta con Adelante. respecto al discurso que me ha pasado varias veces así de contar el proyecto internamente con nuestros profes. Y bueno, partiendo así de la idea, de la estrategia, quizás a veces antes de pasar a cómo ordené el programa, decir, bueno, acá no sé, tengo el auditorio, en esta barra, en la otra tengo la sala de lectura, como que antes me preguntaron cómo lo materializaste. ¿Qué es Bueno, mejor, contar primero la no, materialización y después el programa, o el programa, digamos, y después cómo lo materializaste? Yo, perdóname, dale, dale, Mechi sí, es. sí. Mechi es, Sí, sí. sí, Mechi. Mechi. Mira, sinceramente, te voy a. Les voy a todos dar alguna pauta. El programa es uno de los elementos del proyecto. Y además es uno que es igual para todos. En ese sentido, me parece más importante las propuestas arquitectónicas de la espacialidad, la materialidad, las sensaciones, el carácter del edificio, una búsqueda más sensible, si se quiere, que el programa. El programa, sinceramente, si pueden no hablar del programa, en general es mejor. Es mejor porque es, es, Perfecto. un, es un ítem que todos tienen Y se igual. va a ver, y se va a ver inmediatamente, además, en Se el va a ver plano. al toque, A exactamente. lo sumo podés decir que hay, digamos, lo dividís en dos partes y decir, mira, esta es la Exactamente. biblioteca en sí mismo que tiene todo un funcionamiento, que no va al caso que tiene una sala no sé qué, sala no sé cuánto. Eso Pero el tema es que también el programa va mucho sobre las decisiones que vos tomes del proyecto. totalmente. Bueno, por eso es que en realidad cuando Puro. hablas de las decisiones, estás hablando del programa. Entonces, en realidad, no hace falta especificar, digamos, qué cosa del programa, sino directamente contar en esas ideas y lógicamente va a aparecer el programa. Sería raro que cuentes tu idea y no hables del programa. Se entiende como en A ver, cuestiones de lectura pero al respecto. por decirlo de alguna manera, que a mí me gusta dar ejemplos medio estúpidos, Mm. suelo hacer eso todo el tiempo. Pensemos que, por ejemplo, cuando vas a hacer una pizza, no hablas de la harina, por más que tiene harina, y es una parte importante de la pizza. No sé, Mm. hablas de cómo va a ser esa pizza. Ya sabemos que tiene harina. En este caso, este ejemplo estúpido que estoy dando, el programa podría ser la harina de la pizza. Todos tienen ese condimento, ese elemento.
todos van a tener que hacer una biblioteca que tiene tal y tal y tal y tal elemento programático de metros cuadrados y demás. Ahora, lo importante me parece que va por otro lado, tiene que ver con cómo manejas los condimentos que le vas a poner a la pizza, más allá de la masa que vas a hacer con esa harina. Claro. Entonces, me parece más importante hablar de esas cosas. Todos tienen el mismo programa. Ahora, cómo administran ese programa es otra cuestión. Ahí me parece que es importante no ser descriptivos, no ser contadores de, bueno, acá está el auditorio, acá está la sala, acá está el hall, acá está esto, acá está el depósito, acá está esto. Me parece que no suma, me parece mucho más interesante cuando se empieza a hablar de arquitectura, justamente, de cómo son las relaciones entre los materiales, la relación entre las escalas, el entorno urbano que están generando, cómo es, no sé, la tensión entre partes. Me parece mucho más importante eso, o me parece mucho mejor discursivamente hablar de esas cosas, más allá de contar el programa. El programa, la verdad, que lo cuente el primero que le toque en el jury y diga, tenemos que hacer una biblioteca con estos metros cuadrados y listo. Después, me parece más interesante hablar de otras cosas. Gracias.